porque había poca gente estudiando business. No era algo que se estudiaba mucho. La gente estudiaba ciencias políticas, sociología, historia. Apliqué a algunas universidades americanas, entré en Columbia para hacer el doctorado en ciencias políticas. Solo los nerds estudiaban ciencias políticas. Padre de mi novia, que le encantaban los mercados. Y un día me comentó esto de operar café. Yo ni sabía que se podía operar el café. Con mi medio contrato debo haber hecho $12,000. Eso me entusiasmó un poco a entender lo que significaban los mercados, la adrenalina. Había mucha tensión en el mercado, la gente gritaba mucho, tiraban, rompían cosas, gritaban, cosas que hoy no podrían ni siquiera pasar por el filtro de un departamento de recursos humanos. Era gente que podía vivir esa tensión tan fuerte que había en los mercados, que te llevaban por delante, ¿no? Tus propios compañeros te llevaban por delante. Te dejaban totalmente libre para que vos aprendas como quieras. En ese trading room yo vi varios estilos. Estaba el trader que yo decía que trataba de ver dónde iba el mercado y tratar de empujar, y a veces se comía unas tortas impresionantes. Y había otros que trataban siempre de estar buscando lo que nosotros llamamos un home run, que es en términos de béisbol, pero en trading se hace mucho, un gran trade, ¿no? Que te deje mucha plata. A veces ganaban muchísimo, a veces perdían muchísimo, y muchos sentían que eso era más prestigioso. Después había un estilo de un tipo, tal vez uno de los mejores traders que conocí, tenía una visión que no la compartía con nadie y de repente tomaba una posición inmensa y generalmente ganaba plata. No estaba todo el día haciendo mercado, nada. Él operaba cuando quería. Ese no era mi estilo tampoco. Después estaba una persona, Dave Godwin, llegaba a la mañana con una cara de borracho total al trading room. No sabía lo que había pasado en términos de noticias o nada, pero tenía un olfato y él operaba basado en lo que escuchaba de los brokers, y él vendía, y todo el mundo le tenía tanto miedo que cuando él vendía, todo el mundo se asustaba y vendía también, entonces él ganaba. Siempre era una persona con una reputación tan grande, porque tenía tantos huevos, ¿no? Claro. Que asustaba al mercado. Era un mercado mucho más chico. Yo prefería no buscar ese trade mega, sino más bien ir por trades chiquitos. A mí me servía y mi modelo de trade y mi forma de trabajar era así. Y eso realmente no cambió. Yo lo que quería hacer era ganar relativamente en forma consistente, no tener altibajos volátiles que me iban a sacar de la cancha. No quería que me saquen de la cancha. Las correlaciones. Todos los mercados están correlacionados entre sí. En esa época no se lo veía de esa manera. El tipo que operaba una cosa miraba solo una cosa. La gente que miraba el dólar contra el marco alemán solo miraba el dólar frente al marco alemán. Solo miraba eso. Y este colega mío, que tenía más experiencia, él miraba las correlaciones entre las monedas, que había, pero nadie las miraba. Era un mercado de gente muy básica y no miraban esas cosas. A mí me sirvió muchísimo eso, muchísimo, porque de repente yo veía algo que tenía sentido operar, no era solo intuición. O sea, yo miro esta moneda y esta todavía no subió, seguramente va a subir en algún momento pronto, porque esta ya subió, entonces hacía ese tipo de correlaciones básicas. No era un tema de si yo tenía un view en la moneda, yo tenía un view en la volatilidad y la exageración en un centro en particular. Los traders eran muy haraganes, entonces no querían quedarse con posiciones abiertas, cubrían la posición para irse sin posición a la casa, y eso tendía a exagerar los movimientos al final del día, y ahí es donde yo decía, no, yo estoy dispuesto a irme con posiciones a mi casa. Toda mi carrera de trader siempre tuve posiciones abiertas a la noche, porque era donde yo hacía la plata. Te quería preguntar ahora por que me dieras ejemplos de alguna de las crisis que vos atravesaste siendo trader, ocupando cargos jerárquicos. ¿Alguna te pudiste anticipar? No, ¿no? O sea... No, bueno,
lo que pasa es que los mercados, justamente lo que yo enseñaba o lo que yo le trataba de decir a mis traders es no anticiparse, porque uno puede estar anticipándose 10 veces, pierde, después la pega, pero ya perdiste más de lo que vas a ganar entonces, tratar de no anticiparse a movimientos tan grandes. No, yo participé de muchos momentos, pero justamente las reacciones, uno nunca sabe cómo van a ser, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos para que entiendas un poco. Yo me acuerdo que yo estaba de vacaciones, era el año 91, estaba de vacaciones. Y claro, cuando uno estaba de vacaciones, lo que no quería era que el mercado sea muy volátil, porque perdías negocios. O sea, vos, si el mercado era muy volátil, quiere decir que los traders ganaban más plata y yo estaba de vacaciones, me angustiaba. Entonces, en esa época no había forma de controlar los mercados electrónicamente como ahora, de cualquier lado. Tenías que llamar por teléfono a la oficina y eso. Y un día me levanto, estaba de vacaciones, me acuerdo, en New Mexico, me levanto a la mañana y la noticia es que hubo un golpe en Rusia contra Yeltsin, que era el presidente de ese momento, o contra Gorbachev, no me acuerdo. Era al principio de que Rusia, la Unión Soviética, se estaba convirtiendo en un país no comunista. Y claro, ante la crisis, generalmente lo que suben son los activos que están considerados safe haven, que son cuando hay crisis la gente va a ciertos activos, uno de los cuales es el dólar. Entonces, golpe en Rusia, la gente, hay que meterse en el dólar. Pero después cambia la cosa, porque ¿qué pasa? Fracasó el golpe, eso quiere decir que se va a liberalizar más rápido, eso quiere decir que los países que más beneficio van a tener con la liberación de Rusia son los países, Alemania, por ejemplo, que está cerca y que tiene Alemania Oriental. Entonces hay que comprar el Deutschmark, entonces hay que vender el dólar. Y de repente el día empieza con el dólar fortaleciéndose muchísimo porque golpe en Rusia y la gente y de repente uno dice, che, ¿qué pasa? Que ahora el dólar está cayendo como una roca y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, las crisis generalmente eran de muchísima volatilidad porque no sabías por dónde el mercado iba a reaccionar. Pasó lo mismo con la guerra en el Golfo, la primera guerra en el Golfo. La gente pensaba, si la coalición de países liderada por Estados Unidos ataca a Irak por la invasión a Kuwait, el petróleo va a explotar para arriba, el dólar va a fortalecerse porque es un lugar, un safe haven, el oro va a subir muchísimo, todas las cosas que generalmente suben cuando hay guerra. No, terminó siendo lo contrario, porque empezó la guerra, la gente dijo, esto va a durar muy poco, y fueron para el otro lado, ¿entendés? Entonces, algo muy típico en las crisis es buy the rumor, sell the fact. En anticipación a una crisis, el mercado se comporta de una manera. Llega la crisis, se comporta de otra. Claro. Y así pasó con todas. Y te quería preguntar por la última, digamos, crisis financiera mundial, la de 2008, porque vos en ese momento estabas en Bear Stearns, ¿no? No, sí. Claro. Bear Stearns y JP Morgan, sí. Claro. ¿Vos en ese momento te pasó que la oliste un poco como que se venía la crisis? La crisis se desarrolló mucho más rápido de lo que pensamos, por un lado, y después tuvo un short squeeze, como dije, fenomenal. Si miramos cómo se desarrolló la crisis de las hipotecas, venía del año 2007, pero el mercado no reaccionaba. Todo el mundo hablaba de que podía haber una crisis muy fuerte de hipotecas, el mercado de hipotecas estaba cayendo, pero no impactaba a todos los demás mercados. Era como que la gente no quería creer que la crisis de las hipotecas, que se había empezado a vislumbrar a principios del 2007, mediados del 2007,
iba a terminar impactando de la manera que impactó. Entonces, los mercados estaban en los máximos. Y de repente en febrero, marzo explotó todo. Diría febrero, marzo. Y en esa explosión de marzo, que terminó con la quiebra de Bear Stearns o la toma de Bear Stearns por parte de JP Morgan, fue ese 14 de marzo, si vos mirás los charts, ese 14 de marzo, fue como un buy the rumor, sell the fact, que te dije. Ajá. Vino la crisis, cae Bear Stearns y hubo un rally feroz de todos los mercados. O sea, marzo, abril, mayo y junio fueron meses de un rally impresionante en los mercados. Y julio, agosto y septiembre, la caída brutal. Entonces es muy difícil ponerle un timing a todo esto, ¿entendés? Claro. Y la verdad que duró mucho más, porque yo pensé Sí. que cuando en septiembre, los primeros días de septiembre, cayó Lehman, Sí. Merrill Lynch fue comprada por Bank of America, dije, bueno, acá va a venir el rally porque esto quiere decir que es el final de la crisis. Pero no, fue muy grande esa crisis, duró mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo. Claro. Y ahora, bueno, no sé si preguntarte, pero en la situación de mercado actual, ¿a vos te parece, no te parece como muy artificial cómo se está manteniendo ahora? Por el tema de la liquidez, no te hablo. O sea, a mí me suena como muy artificial, o sea, No, demasiada el tema liquidez. es que los mercados han crecido muchísimo, 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 muchísimo. Y hay muchísima liquidez y es muy difícil predecir los movimientos en base a la historia. La historia en los mercados no se repite de la misma manera, porque los mercados cambian, no son los mismos mercados. Este no es el mismo mercado del cual yo empecé, ni es el mismo mercado de hace 5 años. Entonces, es muy grande este mercado. Nosotros éramos, o sea, uno podía mover el mercado, y ni que hablar los mercados emergentes. Yo me acuerdo que en el año 94, 93, yo empecé tenía un grupo de amigos que operaban los bonos de mercados emergentes, Sí. argentinos, que yo era amigo de ellos socialmente, no, ¿viste? Pero comentábamos. Sí. Y realmente el mercado lo movían un par de bancos, o sea, Claro. con 40 millones, 50 millones movías los bonos brasileros, ni que hablar que los argentinos, y era un mercado de amigos. O sea, cuando Cavallo, por ejemplo, en la crisis de tequila, necesitaba que el mercado argentino no se destruya, llamaba a un par de traders y decía, che, muchachos, a ver si arman algo y compren, y a veces pasaba. Claro. Eso es totalmente improbable que pueda pasar ahora porque el mercado es inmenso. Es inmenso. Nadie puede comprar nada porque viene un fondo asiático y te vende 1.000 millones. Y en FX ni que hablar. O sea, en FX las cantidades que se manejan ahora son impresionantes. Entonces, venimos esperando una crisis desde hace muchísimo tiempo y no viene. O sea, puede venir. O sea, obviamente, no quiero quedar como el ridículo. Hay una historia muy graciosa de un tipo que ahora es el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Trabajó conmigo en Bear Stearns, él era el economista en jefe, y yo a veces viajaba con él a ver clientes, etc. Una persona muy particular. Y en el año 94 escribió en el Wall Street Journal un artículo que era las 10 razones o 7 razones por las cuales México no va a devaluar. Y devaluó esa mañana. O sea, el tipo escribió su artículo y devaluó esa mañana. Y bueno, que es algo que siempre todo el mundo recuerda, ¿no? Y no quiero quedar como eso, que mañana hay una crisis y todo el mundo dice... Claro. Pero no lo veo por esto que los bancos centrales tienen muchísimo poder y decidieron usarlo. Antes tal vez lo tenían también, pero no lo usaban. Claro. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Eso no quiere decir que no haya mercados que sí puedan entrar en ciertas crisis. Por eso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de algo que pasó ayer. Para que te des una idea, algo que pasó ayer. Ayer domingo. Sí, ayer domingo. Ya se viene hablando hace un tiempo
uno de los mercados más calientes, más hot que hubo en los últimos años fue el mercado de las escuelas privadas de tutoría o clases particulares en China, ¿no? Los chinos tienen un sistema educativo público y empezaron a surgir escuelas online para reforzar a los estudiantes del colegio y eran privadas, ¿no? Y eso atrajo muchísimo capital, pero muchísimo capital de los fondos de inversión y los fondos de private equity mundiales. Y las acciones, las compañías estas pasaron a valer 20.000 millones de dólares, cotizan en la bolsa de Hong Kong y algunas tienen ADRs en New York. Bueno, resulta que los chinos decidieron de un día para el otro, venían alertando, pero decidieron que todas las escuelas privadas de Sí, clases sí. particulares tienen que ser non-profit y no pueden atraer más capital extranjero. Ajá. Las acciones valen 2, valían 100, valen 2. O sea, las compañías pasaron de tener un market cap de 20.000 millones a tener un market cap de 500 millones. Se perdieron fortunas de un día para el otro. Eso es una crisis fuerte, pero Claro, claro, no impacta al Dow Jones. claro, Entonces, hoy en día lo que pasa muchísimo más que antes es crisis sectoriales muy fuertes. claro. En China, biotecnología. Antes no pasaba eso. Antes pasaba tal vez en, en menos producto de lo que pasa ahora. Y nadie se alerta. Hoy no es noticia en el mundo, hoy, que todo un sector de equity chino se destruyó de una manera brutal. Sí, Pero ¿por qué no es noticia? Porque los fondos crecieron tanto, los fondos que invierten en este tipo de mercados, crecieron tanto, 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 que aunque aunque pierdan 2.000 millones de dólares en estas inversiones, no les impacta. BlackRock mm, invierte en estas cosas. claro, Pierde 2.000 millones de dólares, no pasa nada, ni lo sentís. claro, Entonces lo que hay son crisis de productos que nunca se terminan de transformar en crisis sistémicas que claro, afectan a todo el mercado. Si claro. nosotros estuviésemos hace 25 años atrás y pasa una noticia esta como la de China, Hubiera sido hoy sistémica. se destruye el mercado de acciones Claro, global. global. Pasó en el año también 94, 95, con la crisis de los bancos cooperativos americanos, los savings and loans, que son los bancos chiquitos, las cooperativas, llamémoslo. Sí, sí, Hubo una crisis en las cooperativas que empezó en California y destruyó el mercado por un tiempo. Eso hoy no pasa. claro. Volviendo un poquito para atrás, quería que me dijeras, que no sé si te pasa a vos que vos tenés contacto con traders tipo principiantes que te piden consejos o no. Si no, la pregunta sería, ¿qué les aconsejás? No, sí, o sea, trataba mucho con mis traders cuando estaba más cerca en Bear Stearns, incluso con muchos que me sigo en contacto. Por suerte, algunos de los traders que trabajaron conmigo, que se criaron conmigo, Sí. tienen posiciones muy altas en bancos. El que maneja todo JP Morgan era mi asistente, por ejemplo. Pero no, sí, yo trataba siempre, pero vuelvo a repetir, mi consejo principal que yo le daba a la gente es, trabajemos en pensar cuál es tu estilo y no te cambies de tu estilo. Si Claro, yo veía un trader que tenía un estilo y perdía plata en su estilo, ok. Ahora, me enojaba muchísimo cuando el trader perdía plata tradeando de otra manera que era la que él claro. sabía tradear. Era como si yo agarraba y me ponía a operar de una manera que no era la que yo siempre operaba. Yo operaba en las correlaciones en momentos de poca liquidez. Entonces, eso es lo que yo hacía. Claro. Yo Me quería parece, que los traders sí, sean disciplinados, eso es pero fundamental. disciplinados en su estilo. Claro. Me quedé pensando al principio de la entrevista cuando vos hablabas de que siempre como que, que te interesaba planificar tu carrera. Lo que te voy a preguntar es, o sea, tu presente te tiene como socio en una compañía en AdCap. ¿Vos es una cosa que proyectabas o se dio por el azar, o sea, la casualidad? Lo que pasó fue lo siguiente. Sí, Yo trabajaba en Lima, en Berstens, y yo veía mucha gente irse a armar su propia compañía, ¿no? ah,
Yo sí. estaba muy cómodo donde estaba y me iba bien y todo. Pero uno siempre, en inglés se dice, the grass is always greener, Ah, eh, sí, ¿no? Y como que el pasto del otro siempre es más verde que el tuyo. claro, Entonces yo veía a la gente que abría sus propias compañías y tenía celos, ¿no? Porque yo trabajaba, era empleado, o sea, claro. pero en Estados Unidos todos somos empleados. Eh, entonces siempre decía, algún día tendré mi propia compañía. Cuando Bear Stearns es comprado por JP Morgan, tuve la suerte de que me ofrecieron trabajo JP Morgan. Ah, sí. Y cuando fui a JP Morgan no me sentí cómodo. Es como que, me acuerdo que mi oficina quedaba enfrente del edificio de Bear Stearns y yo miraba el edificio donde yo estaba y decía, no, no, esto no es lo que yo quiero hacer ahora. Esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad, mi verdad. Y la verdad que decidí, junto con Agustín, armar esta compañía y no teníamos la más remota idea de lo que iba a terminar siendo. O sea, Entiendo. armamos algo los dos con una valijita y la verdad fue bastante audaz, porque no teníamos nada planeado realmente, más que dos o tres cosas. Claro. Eh, pero la realidad es que sigo sosteniendo lo que sostenía antes, que siempre parece más verde todo cuando estás del jardín de tu vecino que el tuyo. Sí. Eh, tuvo sus méritos haber trabajado tanto tiempo en una compañía grande como Bear Stearns, me encantó. La Mm, verdad que yo me sentí muy cómodo. Era también el tipo de ambiente que a mí me gustaba, ¿no? Era una empresa bastante, te dejaban hacer un poco lo que vos querías hacer, te tenían confianza, la gente, bueno, desarrolló una carrera y, y me costó, la verdad, no estar en una compañía grande. mm, claro. Sí, te quería preguntar un poco por eso. ¿Cómo, o sea, Agustín lo conociste, se conocían ahí en Nueva York, ¿no? Con él. Claro, lo que pasó fue gracioso porque yo en el año 2006, yo Sí. estaba a cargo de todo el grupo mío y me llama mi jefe y me dice, mira, vamos a crear un gran departamento de mercados emergentes, vamos a contratar a una persona de Morgan Stanley y vos con esa persona lo van a dirigir. Para mí era un ascenso muy importante, porque iba a pasar a manejar no solo lo que estaba manejando, sino todos mercados emergentes para Latinoamérica. Y esta persona venía de Morgan Stanley y era una persona bastante capaz, llamémoslo. Yo tenía miedo, digo, la puta, ¿y ahora qué hago? Yo no sabía tanto de mercados emergentes. Entonces lo llama un amigo mío, Martín Anidjar, que laburaba en Morgan Stanley, para preguntarle, che, ¿qué onda esto, lo otro? Digo, ¿qué hago? ¿Viste? Necesito, eh, eh, ¿viste? Por lo menos Argentina necesito dominarlo un poco más, porque el tipo es hindú, ¿viste? ¿Qué le voy a Ah, decir? ¿Que no sé cómo se maneja el mercado argentino? Me va a matar. Me dice, sí, sí, te entiendo. Me dice, mira, yo tampoco sabía nada, me dice este Martín, argentino. Tengo un amigo que trabaja en Argentina que sabe mucho, te va a ayudar. Llámalo y charlar con él. Yo lo hubiese contratado, pero no tengo budget para contratar. Bueno, lo llamo, era Agustín, ¿no? Quedamos en encontrarnos a tomar un café y les digo, mira, ¿cómo hago para desarrollar el negocio de Bear Stearns en Argentina? Y me da toda una explicación de las cosas que hay que hacer. No entendí absolutamente nada. claro. Entonces me daba vergüenza decirle que no había entendido nada. Y dije, pero ¿me podés mandar todo esto por escrito? Así lo reviso en el avión. Sí, sí, me dice, te lo mando por escrito, perfecto. Me lo manda por escrito, en el avión lo empiezo a leer, no entendí Nada. absolutamente nada. Seguía sin entender nada. Entonces llego a Nueva York, lo llamo y le digo, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo y armás la oficina de Versense en Buenos Aires? Me dijo que sí, y ahí fue Ah, como arrancamos. Lo que pasa es que al poco tiempo Versense claro, dejó de existir. claro. Quedamos nosotros dos. Yo me sentí culpable, entonces yo estaba con laburo en JP Morgan,
pero cada tanto lo Claro. llamaba para ver en qué andaba, qué sé yo. Claro. No, te quería preguntar sobre el mercado de hoy en día. Bueno, obviamente que cambió un montón con respecto a los traders por el gran auge que hay del trading algorítmico, pero te quería preguntar también por esta democratización del mercado. Viste que hay cada vez hay inversores minoristas, inclusive con el caso este que hubo de GameStop a principios de año. ¿Vos esos eventos cómo lo ves? ¿Como que van a cambiar al mercado o lo ves como eventos separados? No sé. No, sí, la tecnología cambia mucho al mercado. Mirá lo que pasó. Cuando yo empecé, eh, era un mercado muy rústico, ¿viste? De gente muy, Claro. muy básica. Y bueno, empezaron a contratar gente con más educación, con más capacidad analítica, y fuimos y terminamos con ese grupo de traders antiguos. Nosotros, con un poco más de preparación y más capacidad analítica, logramos terminar con ese viejo trader, viste, veterano del mercado que estaba ahí Mm, sin demasiada inteligencia. Y la tecnología fue cambiando también todo. Estos tipos tampoco sabían usar la poca tecnología que se iba desarrollando. Nosotros sí, éramos más rápidos, ¿viste? Y bueno, eso fue cambiando. Y todo el tema de los algoritmos también, porque hace cambiar el mercado. O sea, y claro. ese fue un gran cambio, que de alguna forma terminó con los traders de mi generación, porque el Mm, algoritmo cambia la forma de operar, es más operar. eficiente que vos haciendo lo mismo que vos. Mm, Eh, y también hoy en día no existe más, por lo menos en los mercados globales, el trader de flow. Hoy en día todo el flow de clientes pasa por los algoritmos, por el e-commerce, por los robots. mm, No está más el trader haciendo mercados. El mercado sí, se hace solo y la gente opera en los robots. sí. Eso también cambió. Y creo que el hecho de que el retail hoy en día pueda operar tan fácil también cambió el mercado. Antes uno no podía operar así tan fácil como opera ahora. Yo me acuerdo, y no estoy hablando hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando abrimos esta compañía y yo dije, bueno, yo quiero operar para mi PA, ¿no? FX, era muy fácil. O sea, yo abrí una plataforma, mandás plata y de repente operás. Eso no pasaba antes, ¿entendés? Eso Claro. antes tenías que abrir una cuenta, mandar documentos. Mm, Hoy en día ni siquiera la revisan tus documentos. Vos lo mandás y en media hora podés estar operando con, con apalancamiento grande, grande, porque encima lo que terminó pasando es que los centros financieros grandes, tipo los centros regulatorios grandes como Nueva York, Londres, Europa, etcétera, tienen muchos límites para el tipo de apalancamiento que puede tener un trader retail. Pero por eso ahora surgieron todas estas plataformas en las Islas Caimán, en Bermudas, en Chipre, en lugares donde la regulación es mucho más laxa y operan cantidades grandes. Entonces todo eso aumentó muchísimo el volumen de operaciones y eso impacta en el mercado. Entonces todo lo que tiene que ver con tecnología impacta mucho, mucho, muchísimo. claro. ¿Y no lo ves como un riesgo eso? Sí, es un riesgo, en cierto sentido es un riesgo y por eso cada vez hay más control sobre eso. Mm, Por ejemplo, si vos abrís una compañía para operar FX en Londres, tenés muy poco apalancamiento. ajá. Pero esa misma compañía lo que termina haciendo es abriendo una sucursal en Bermuda o en Bahamas Sí, y le ofrece a los clientes más apalancamiento. ¿Entendés? Pero eventualmente los bancos centrales van a ir. Es un tema ampliando. muy, 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 muy discutido el leverage, porque los bancos saben, los bancos centrales saben que si hay un riesgo al sistema financiero es ese, el del apalancamiento, es que la gente empieza a perder Claro. porque no. Pero bueno, por otro lado, la tecnología ha hecho mucho más difícil que alguien.
vuelque, porque es mucho más rápido. Antes los mercados, o sea, el risk management era más mecánico y tardaba más en hacerse. Hoy en día los sistemas hacen que alguien tiene una posición y de repente pierde el equity en esa posición, chao, te liquidan. O sea, es más rápido todo. Claro. Vos sabés que yo, si bien mi canal de YouTube tratamos todos temas de mercado, creo que no podía dejar de hacer un poquito de hincapié, bueno, que vos sos nada más ni nada menos que Timerman, y te quería preguntar un poco de tu etapa de, bueno, porque sos el hijo de Jacobo, yo como soy periodista lo reconozco, ¿no? Te quería preguntar un par de anécdotas, porque hace poco en un programa de televisión, creo que fue una casualidad, como lo dijeron ustedes, vos habías llevado un manuscrito de Osvaldo Soriano a la editorial para que se lo publiquen en la época en la que estabas en La Opinión. Entonces quería que me recordaras un poco esa época y los recuerdos a nivel anecdótico que tengas de esa época. Claro, o sea, yo tenía 10 años, era chico cuando mi padre fundó La Opinión y fue un evento muy importante porque es un diario. eh, Claro, y aparte a mí me parecía que era el diario más importante, no lo era, pero a mí me parecía, y la gente me comentaba, etc. Y yo los sábados iba a la mañana al diario y me quedaba todo el día. Y me encantaba porque charlaba con los periodistas, eh, algunos eran buenos conmigo, otros no tanto. eh, y bueno, era todo un ambiente que me encantaba estar ahí. Y conocí a periodistas que después terminaron siendo muy famosos y los claro. conocí en ese ambiente, ¿no? En un momento, ya tenía 12 o 13 años, le dije a mi papá que quería trabajar, ¿no? Y me habían puesto a trabajar mitad del día en el archivo, porque en esa época no había Google. Entonces, ¿qué Claro, hacían? En el archivo se juntaban las noticias, se separaban las noticias por tópico sí, y se ponían en carpeta. Entonces venía un periodista que quería hacer una nota sobre, no sé, Medio Oriente, y estaba la carpeta de Medio Oriente con todos los los artículos. antecedentes, Era todo claro. muy básico. Y bueno, trabajaba ahí y la mitad de la otra parte del día trabajaba eh, Como eh, cadete, ¿no? claro, era ¿cómo se dice? Ordenanza, era ordenanza. Ah, ¿Qué quiere decir ordenanza? Que te mandan a traer algo, llevar algo, ¿viste? sí, Éramos, ¿cómo se llama? 10 ordenanzas. Eh, y en un momento el jefe, era el intendente del diario, se llamaba así la figura del jefe, me dice, anda a lo de Soriano, al escritorio de Soriano, que era estaba en la sección deportes Soriano, mirá, anda a Soriano que te va a dar algo para llevar. Bueno, y voy al escritorio, él era un tipo muy malhumorado, Soriano, ¿viste? No era un tipo simpático. Y tenía el escritorio todo decorado con fotos y colores de San Lorenzo, era fanático enfermo de ah, San Lorenzo. sí, Y me dio este sobre, yo veo que dice triste, solitario y final. Dice, llévalo a tal editorial. Y fui y lo llevé. claro. Eh, ¿Y Después me di sabías qué cuenta era? que lo que estaba llevando, ¿no? Claro, Eh, y nada, conocí muchos periodistas, Miguel Bonazo, periodistas que después terminaron siendo muy conocidos, bueno, Horacio Berbisky, eh, qué sé yo, muchísimos. La hija de Rodolfo Walsh, ah, claro, sí. muchos periodistas, y, eh, y fue una experiencia también interesante de estar ahí como chico observando, ¿no? Claro, y como papá, ¿cómo decís que era Jacobo? Porque leí que decías que, bueno, que él estaba como todo el día trabajando, o sea, a pesar de eso, ¿vos sentías una ausencia a nivel padre o no? No, lo que pasa es que en esa época los padres estaban mucho más ausentes de lo que, o Claro, sea, yo iba era normal, a mis hijos, tenía que ir a todos los actos de los colegios acá en Nueva York, llevarlos a jugar a esto, a lo otro. Ahí los padres, mi padre no pisó un colegio de los que yo fui nunca en claro, su vida, o sea, no sabía qué colegio iba yo. claro, Y venía mi madre, mi padre trabajaba. eh, y venía a la noche y se hablaba de política en mi casa. No me decía,
mi papá no hablaba de fútbol, ni qué hiciste en el colegio, Nada. ni nada, se hablaba de política. Yo tenía hermanos mayores, pero igual, aunque éramos chicos todos, se hablaba de política. ¿Qué Sí, pasó? ¿Qué esto? ¿Qué no pasó? Pero bueno, era parte, así eran todos. Los padres de los otros chicos trabajaban en fábricas, ¿viste? claro. Era más o menos igual para todos. Eh, pero por eso a mí me gustaba mucho ir al diario, porque iba y de repente entraba a la oficina de mi padre, ¿viste? O iba a almorzar con él. Pero no, siempre fue una persona muy presente en la vida nuestra, pero más como una persona que tenía un liderazgo muy especial, era muy admirado por nosotros, por todos, y por nosotros Claro, como hijos, más aún. Tenía mucha presencia, era una persona con muchísima presencia. O sea, claro, no se intimidaba por nada, nada ni nadie lo intimidaba, nada. claro. Y tu mamá, me estaba acordando que una vez me contaste que no tomas agua. Por eso te pregunto por tu mamá. ¿Ella tuvo algo que ver con eso o no? No, no tomo poca agua. Eso es irrelevante. Es algo que tengo que Pero yo lo corregir pensé, yo. ¿cómo puede ser? ¿Eh? Nada, nada, te dije, es una exageración mía. Ah, está bien, no es que nunca tomás agua. ¿Cómo haces en el sentido? Porque vos tenés una historia como, no sé, como pesada, me refiero a historias de exilio, de atentados en tu casa cuando eras chico, está la muerte de tu hermano Héctor hace relativamente poco tiempo, que ahora, bueno, está un poco eh, como presente en los medios por el tema de la causa del memorándum en Irán y todo eso. ¿Cómo haces? O sea, ¿haces mucha terapia, llorás? ¿Cómo lo sobrellevas todo eso? No, bueno, yo cuando empecé a trabajar acá en New York, Sí. eh, en el año 86, yo me aislé muchísimo de Argentina. Yo durante muchísimo tiempo no quería saber nada con la Ah, Argentina, estabas quería hacer mi enojado, carrera, claro. no había argentinos en lo que yo hacía, nadie hablaba de la Argentina. Yo hacía mi vida y iba de visita una vez por año y no me gustaba ir, Mm, o no me sentía cómodo y a veces ni venía. Eh, y poco a poco fue cambiando eso, a medida que fui creciendo y, claro. y, y empecé y sentí más el hecho de que yo era argentino, que me sentía más argentino, empezaron empecé a sentir mi argentinidad Más más, natural o... más natural. Y, pero parte de todo eso que vos mencionaste, de la violencia de los años 70 y las bombas, y que mi padre estuvo preso y todo eso, Claro. resultó que yo terminé totalmente alejado de la Argentina durante muchísimo tiempo y no quería saber nada y no quería trabajar en nada que tenga que ver. Por eso, una de las razones por las que me gustó mucho el trading era que la gente generalmente que tenía mi background latinoamericano trabajaba en los bancos comerciales en las áreas de Latinoamérica. Y yo no quería, porque no quería que me identifique, no quería que nadie sepa que mi apellido diga algo. Quería que si yo decía mi apellido, nadie sabía nada. Incluso a veces pasaba que algún compañero mío me decía, pero vos no venís de una familia conocida. Como no había Google, pero Claro. de repente algún colega conocí a través de otro, un argentino. Le decía, pero ese es conocido en Argentina. Y yo decía, no, nada que ver, te dijeron mal, le decía. Ah, claro, te Ah, sacan bueno, el ok, traído. sí. O sea, nadie podía entender cuando se enteraba alguien, pero no era un tema. Al no Claro. existir Google, nadie sabía de mi Ah, pasado argentino ni de mi familia. Nadie, absolutamente nadie en mi claro, mercado que yo era conocido. Nadie se le hubiese pasado por la cabeza claro. eh, que yo venía con ese background. Eso cambió, obviamente. Y no, lo de mi hermano sí, o sea, es un tema para mí porque yo hay un montón de cosas que no coincidía con él desde el punto de vista ideológico, político, pero lo que él ha vivido es una gran injusticia y como hermano creo que es lo que se espera de mí y creo que cualquiera haría eso por su hermano, su hermana, eh, o por un ser querido, que es buscar justicia, que creo que no la tuvo mi hermano. Entonces, bueno, por suerte estoy en una etapa de mi carrera que puedo darme el lujo de hacer eso y el que no le gusta se la va a tener que bancar. Yo tengo mis ideas políticas Mm, que no interfieren en mi trabajo, son bastante, obviamente, trabajé 30 años en Wall Street, claramente que no soy del Partido Comunista. claro. ¿No?
Sí, sí, sí. O sea, obviamente que creo en los mercados y creo en el capital, si no, no hubiese Claro, trabajado en lo que trabajé. sí, Pero en temas relacionados con la justicia tengo opiniones, no coinciden, pero creo que la gente me respeta, porque la gente me respeta por mi carrera. O sea, yo tengo relación extraordinaria con un montón de gente que trabajó en el gobierno de Macri, con Toto Caputo, incluso con Duhovne. El jefe de gabinete de Duhovne, Ariel Sigal, era uno de mis mejores amigos. Mike Brown, el que fue secretario de Comercio, lo conocí en New York cuando el pibe estudiaba en Harvard. Eh, qué sé yo, un montón de funcionarios del gobierno anterior me conocen a mí por mi trayectoria en Wall Street. claro. Y respeta mis opiniones. O sea, Sturzenegger lo conozco hace 20 y pico de años, acá en New York lo conocí. Hernán Lacunza lo conocí acá en New York, cuando trabajaba en el Banco Central con Redrado, a Redrado. O sea, no tengo, saben quién soy yo en términos profesionales. Claro. Así que no tengo ningún problema con nadie. Nunca tuve un problema con ningún funcionario macrista, jamás. Jamás me sentí discriminado, Claro. jamás. Y te enoja porque de vez en cuando yo veo que en Twitter te ponen comentarios como que sos kirchnerista, etcétera. ¿Cómo? De vez en cuando en Twitter yo leo que te ponen como que sos kirchnerista, todo eso. ¿Te molesta que te cataloguen así? Porque cada uno tiene derecho a tener, o sea, pensar lo que Es que quiere. yo no soy kirchnerista, o sea, no Claro, soy kirchnerista, no soy macrista, no soy nada. Si claro, algo soy alfonsinista. Creo que Alfonsín fue un gran estadista. claro, Pero no me pueden catalogar por nada porque no soy nada. claro, O sea, no soy una persona política, entonces no tengo, es como que me digan, vos sos bidenista, trampista, no, vivo en Estados Unidos, a veces voto por uno, a veces voto por el otro, no tengo claro, por qué decir lo que soy, porque no claro, tiene nada que ver con lo que yo hago. con lo que haces. Yo tengo la misma opinión que tenés vos, que tienen otros sobre las creencias políticas. Eso, lo que pasa, claro, la gente asocia por Claro, el apellido, o dice, el apellido, claro, el otro día me hicieron una entrevista, una gente, una radio media acá, sí. y de repente yo vi que se sentían medio enojados con mi respuesta, ¿no? Ah, Porque claro, claro, me entrevistan pensando que voy a decir una cosa, termino diciendo otra. claro, Pero bueno, yo no tengo ideas, en algunas cosas estoy de acuerdo con los kirchneristas, en otras no, en algunas claro. cosas estoy de acuerdo con la oposición, en otras no. Y por suerte, como no soy funcionario ni quiero ser funcionario, puedo pensar independientemente. Claro. ¿Y vos pensás que esta grieta se va a superar en algún momento en la que estamos Cada viviendo? día está peor, realmente Sí, por cada eso día te lo está pregunto. peor. Cada día está peor. Mira, Sí, pasó algo, como el eje central de todo es la pelea sí, Cristina anticristina, se deja sí. pasar todo. Yo me acuerdo, y lo puse en Twitter, me acuerdo una vez en el año 2013 o 2012, todos los años se reúne el Comité de Descolonización de la ONU, ¿no? Sí. Donde trata el tema de las Malvinas, porque Ah, es uno de los sí, casos sí. más emblemáticos. O sea, los ingleses realmente no tienen nada que hacer ahí. Mm, Eh, y, y la Argentina viene protestando en este comité todos los años, de forma y es algo sistemática. que une a los argentinos, más allá de si tiene éxito o no tiene éxito, es algo que es antigrieta. Todos queremos Es que verdad, las sí. Malvinas son argentinas. Mm, Entonces, cuando en el 2013 vino mi hermano, yo justo estaba acá en Nueva York, y después de la presentación, él siempre venía como canciller, todos los cancilleres, acompañados por diputados y senadores y gobernadores de todos los partidos, porque es una causa de mm, todos los argentinos. sí. Entonces, ese año vino con unos diputados del PRO, vino con el que era gobernador de Santa Fe, Bonfatti, socialista, eh, varios del partido de Carrió, eh, Filmus, o sea, de todos los partidos. Y después de hablar en las Naciones Unidas, hubo una cena en la casa de la embajadora en las Naciones Unidas de Argentina, ¿no? Y yo fui, y la verdad es que un ambiente espectacular. Estaba este diputado del PRO, que es súper anticada, Pablo Tonelli, y todo Sí, el mundo brindando, che, qué bueno
pasarla entre amigos, gracias por todo. Yo dije, che, la puta, acá sí que no hay grieta. Claro. Ahora resulta que una de las candidatas a diputada por la oposición sale a decir, las Malvinas son inglesas, no me importa, Sí, tiene una cosa así. me chupan un huevo las Malvinas, todo eso, pero como si la sacan sería darle una victoria al gobierno, queda ahí. O sea, algo tan noble como las Malvinas que no tenía grieta, ya tiene grieta. Sí, es Ya lamentable. no importa. ¿Entendés? Entonces, eso me da lástima, porque lo que tenemos que hacer es crear más temas como el de las Malvinas que nos unen. Mm, Si las Malvinas es un tema que nos une, dejémoslo unido. claro. Y otros temas que tal vez el fútbol nos mantiene unidos, las Malvinas, pero no hay mucho más. No hay Mm, mucho más. es verdad. Y la pandemia nos mantuvo unidos. Ni la pandemia, claro. Y la pandemia. Claro. A mí me hace pensar mucho eso, porque cuando fue el tema de las Torres Gemelas, por ejemplo, yo estaba acá, yo sentí mucho la unión de la gente, todos tirando para el mismo lado. ¿Qué importa si hubo negligencia? O sea, algunos decían que Estados Unidos tenía que haberse anticipado esto. En el momento que pasó 9/11, estábamos todos tirando para el mismo lado. Claro. Mis hijos llevaban cartas a los bomberos, y nadie le pasaba por la cabeza criticar a un bombero, a un policía, a un funcionario, todos remando. Eso es lindo. Claro, sí, seguro. Y pues, como anécdota al final me acabo de acordar que contaste el día de las Torres Gemelas, que vos estabas en el banco en la mesa de trading. ¿Puede ser el día del atentado? Sí, claro. Lo que pasa es que yo trabajaba en un banco en Bercén que quedábamos en Midtown, lejos de las Torres Gemelas. Ah, Esto era un martes a la mañana, 11 de septiembre, era martes en el 2001. Y resulta que en las, ¿cómo se dice esto? En las bolsas, en los, donde opera la gente, ¿viste? Donde están los traders operando en las bolsas, tipo en el en el stock recinto. exchange, Sí, en los exchanges. sí, Ahí generalmente las noticias corren muy rápido. sí. Entonces, alguien que estaba hablando con alguien en un exchange dice, hay un rumor de que hubo un accidente en una torre gemela. Accidente, o que se estrelló un avión en la torre gemela. Entonces, nosotros teníamos línea directa con Cantor Fitzgerald, que es una compañía de brokers que quedaba en las Torres Gemelas. Entonces llamamos y no contestaba nadie. Decía, qué raro que no anda el teléfono. Entonces teníamos una televisión que estaba puesta en CNN. Sí. Y aprendimos y de repente vemos que enfocan a la Torre Gemela que sale humo. Entonces, dicen que una avioneta se estrelló. No dicen. Y los mercados empezaron a ponerse volátiles. Claro. Pero parecía un accidente. Y mientras estábamos mirando, vemos como el otro avión. Sí. Y ahí sí, cuando el otro avión se estrella, todo el mundo supo que es un atentado y los mercados a lo loco. Sí. Y bueno, después los rumores que otro avión, que esto, que lo otro, que se cae Pentágono, claro. Fue tremendo. Claro, pero en ese momento vos decías como que el jefe les decía que operen, ¿no? Puede ser que estaban ahí. Claro, lo que pasa es que era muy contradictorio, porque uno estaba muy asustado, Claro. a pesar que no tenía familia ahí, pero por otro lado no sabía qué más había, porque decían, cada tanto aparecía otro avión y esto, no sabías qué podía pasar, pero los mercados se movían y teníamos órdenes de clientes y los clientes querían operar y si no operaba después tenías que mantener, viste, la operación. Entonces era muy difícil decirle a un trader, che, vení y no mires la tele cuando estaba. Entonces al final decidimos, el que quiere ir se puede ir, a estar con sus familias. Obviamente si alguien tenía un ser querido, se iba. Todos los que querían irse se podían ir, todos los que se sentían incómodos se podían ir, y los jefes nos quedamos. Yo me quedé, viste, es inconsciente tal vez, pero me quedé hasta un par de horas que el mercado cerró, porque cerró y nos fuimos caminando. No podías, tenías que ir caminando. Claro.
y vos veías pasar a la gente. Yo estaba en Midtown, mi banco quedaba en la 47, tenía que ir hasta donde yo vivía en la 72 caminando, y vos veías pasar gente que venía caminando desde Wall Street, Sí, toda en blanco del polvo. claro, Fue impresionante, sí. impresionante. Bueno, y por último, ya como 4 veces te dije, te Sí, voy a hacer la última pregunta porque ya... No, te quería preguntar, porque más de una vez vos usaste la palabra dinero, ¿no? Porque obviamente vos sos un trader. Pero para vos, ¿qué es el dinero? Que a mí, yo siempre me hago esta pregunta, porque soy de pensar todo demasiado medio filosófica, y yo me pregunto qué es para un trader el dinero, porque ustedes trabajan con dinero encima de otra gente, pero para vos a nivel personal, qué es el dinero? mira, vos sabés que cuando yo empecé a trabajar, o sea, en el mercado cuando uno dice, I need to buy $2, Sí, son 2 millones. O sea, tú, tú, 2 son 2 millones, sí. 3 son 3 millones. Cuando yo empecé a trabajar primer día, yo veía que un asistente le pedía a un trader, I need a price in $5. Vos no entendías qué era el back. No, yo sabía que Bucks era peso, era dólares, pero yo decía, $5 operan, yo pensaba que eran $5. Ah, claro. Yo no tenía por qué saber. Y yo pregunté, perdón, ¿qué son 5 bucks? No, 5 millones. Entonces te das cuenta que todo es relativo. Entonces de repente nosotros operábamos 500 millones, 1000 millones, y no nos significaba nada. O sea, te acostumbras a esas cantidades. De repente empezás a operar para tu cuenta y operás mucho menos. O sea, es todo relativo al ambiente que te muevas. Me han dicho en las entrevistas como que son nada más que números. Sí, un número total. O sea, vos ni sabés que ¿viste? Operás 100 palos, 200 palos, como si nada. Claro. Bueno, y vos a nivel personal seguís siendo trader, o sea, seguís haciendo trading Sí, para a mí vos. me gusta operar, ¿viste? Ahora me enganché mucho con las opciones Ajá, en acciones. sí, eh, Me gusta mucho operar y un poco los mercados no puedo estar alejado. Que es una cagada, te voy a ser sincero, porque a mí lo que me pasa es tener muy, muy poca paciencia. mm, ¿Viste? Yo no puedo sentarme a hacer un spreadsheet y esto y analizar algo, porque estoy en el mercado, ¿viste? Entonces, pero sí, bueno, ya estoy, es lo que hice, ¿no? El, el, en el trading room a las 5:30 de la tarde no había nadie, claro, y los banqueros de inversión se van a las 10 de la noche. ¿Viste? Es otro tipo de forma de enfocarse claro, el día a día. Yo creo que a esta altura de mi vida no sirvo para los deals, sirvo para mercado. claro. Eh, Pero bueno, seguís haciendo tus tradings. eh, Ahora sí que ya está. No sé ni cuánto tiempo grabamos, creo que cerca No, de 2 mucho, horas. por Mucho eso. tiempo. Bueno, Muchísimas gracias, Javier, me encantó. Tenía muchas ganas de entrevistarte hace mucho tiempo y bueno, creo que estuvo muy buena la nota. bueno, gracias, Guada. Bueno, Suerte. bueno, dale. Hasta luego. Chao, Chau, chau. hasta luego.